Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, cuéntenos qué le impulsa a usted, después de haber sido ministro del Interior, ahora pues buscar la Asamblea Nacional, un curul. Buenos días, Verónica. Un gusto poder saludar a toda la audiencia a través de este medio, Radio Sucesos. Mire, los propósitos en la vida van apareciendo. Los propósitos uno no los plantea desde el inicio, sino que ya conforme se van desarrollando las actividades profesionales, uno tiene que irlos asumiendo. Y ahora me parece que es un reto importante que todos los ecuatorianos podamos entender a lo que estamos enfrentando. Los desafíos son demasiado enormes por justamente la presencia de economías ilegales que están cooptando la política. Y es esta fuerza política coludida con la fuerza criminal la que nos obliga a tomar patrióticamente algunos desafíos, como hoy participar en actividades políticas. Ahora, general, ¿cómo desde la Asamblea, como legislador, se podría combatir a estas mafias, al narcotráfico, a todo esto que nos ha amenazado en los últimos tiempos al Ecuador? Mire, lo primero yo creo que hay que crear una base mínima de sostenibilidad y de gobernanza y gobernabilidad. Si nosotros no garantizamos eso y los ciudadanos a través del voto no evalúan perfectamente esta posibilidad, lo que vamos a tener es nuevamente una gran asamblea cooptada por muchos intereses. Muchos están representando a intereses de economías ilegales, que no es solamente narcotráfico, que puede ser minería ilegal, que tiene que ser contrabando, que tiene que ser trata de personas, tráfico de migrantes, todos los problemas que están asociados a la inseguridad. Y ahí es donde las fuerzas políticas impiden una legislación adecuada. Yo no creo que el Ecuador tenga falta de leyes o le haga falta leyes. Al Ecuador existen las leyes suficientes para enfrentar delincuencia común, pero no existe una fuerza necesaria de carácter legal para enfrentar la criminalidad organizada y de carácter transnacional. Entonces ahí hay un vacío como por ejemplo la ley de inteligencia y de contrainteligencia, que es fundamental para poder controlar la corrupción al interior de las instituciones públicas, que es fundamental para poder hacer anticipación estratégica al delito. Si no hacemos eso, en cambio, vamos a continuar nosotros únicamente reaccionando. La ley de extinción de dominio, porque esto es fundamental. Y eso va de la mano también, no solamente con la reforma que hay que hacer desde el tema legal, sino con la modernización de instituciones como CERCOP, como UAFE, como aduanas. Estos pasos son importantísimos y han estado bloqueados por los intereses, insisto, de muchas personas que representaban a estos grupos de poder. Lo importante, amigos, 7:22 conversamos con el general Patricio Carrillo, ahora candidato a asambleísta nacional. Y bueno, en esta campaña que va a ser tan atípica, también en un periodo tan corto de tiempo, ¿qué se puede hacer? Porque digamos que, general, usted llega a ocupar una curul en la Asamblea Nacional. ¿Qué puede hacer en poco menos de año y medio? Mire, es un tiempo de transición efectivamente para el nuevo gobierno del 2025, pero se puede hacer mucho. Hay leyes que están ahí paradas, hay ya algunos adelantos, como por ejemplo se pide profesionalización a la Policía Nacional y se quedó para segundo debate porque no hubo interés desde la presidencia y desde los otros grupos políticos para sacar adelante la universidad policial. A mí me parece que ahí hay un mecanismo importantísimo para dar fortalecimiento a la institucionalidad. Segundo, yo creo que dentro de la fiscalización, lo que crearon en la Asamblea Nacional fueron muchos dilemas, pero en realidad no hicieron propuestas de solución a los problemas. Yo creo que eso es básico también, dejar a un lado esta posibilidad de vivir de los escándalos y pasar a buscar y encontrar y debatir en la Asamblea Nacional sobre los grandes problemas estructurales y desde ahí hacer las fiscalizaciones necesarias. Por ejemplo, la fiscalización sobre el plan. Existe un plan de seguridad ciudadana, un plan elaborado con horizonte 2019-2030 y contenía las 5 políticas principales: la política de defensa, la política de seguridad, la política de inteligencia, la política de movilidad y cooperación internacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y la política de gestión de riesgos. Todo esto debía haber sido fiscalizado en función de ¿qué?
en función del presupuesto priorizado que se entregó a las instituciones para que puedan cumplir con su misión, en función de que si esa política y las estrategias estaban alineadas con las necesidades sociales y siendo funcionales a esas demandas ciudadanas, pero también con la posibilidad de que con adecuados indicadores nos permitan visibilizar si estamos en el camino correcto o estamos haciendo una pérdida de tiempo o un dispendio innecesario de recursos. Entonces, a mí me parece que todos estos mecanismos son fundamentales, pero cuando se dedica uno a perseguir personas, cuando existe una política de oposición del no por el no, de una política de revanchismo, únicamente el país no progresa y yo creo que esto es lo que hay que darle al país ahora. Sostenibilidad, progreso, desarrollo, paz, y este es un tema fundamental dentro de las obligaciones que tiene la Asamblea Nacional de legislar y de fiscalizar. Importante. Ahora, general, usted durante su gestión como ministro del Interior enfrentó algunos temas complejos, por ejemplo, entre marzo y septiembre del año pasado enfrentó el paro indígena de junio, también parte de esta crisis carcelaria que todavía la tenemos y una situación lamentable, el femicidio de María Belén Bernal, tras lo cual usted dejó el cargo, censurado por la Asamblea Nacional. De todo eso, bueno, imagino que usted, con todas esas complejidades, lleva aprendizajes. ¿Qué nos puede comentar de estas dificultades que afrontó su gestión? Mire, Verónica, yo quiero ir un poco más atrás porque a nosotros no necesitamos disfrazarnos de nada para demostrar lo que hemos hecho durante toda nuestra carrera profesional. Más de 40 años hemos servido a la patria, 38 con uniforme y ahora lo estamos haciendo desde otro espacio. Estuvimos presentes en el terremoto de abril del 2016 en Manabí. Y ahí entendimos muchas de las necesidades. Desarrollamos proyectos que fueron muy valorados a nivel internacional, como por ejemplo el control en los albergues con personal femenino de Policía Nacional. Eso evitó que otros eventos que sucedieron, por ejemplo, en Haití y cascos azules, Ujú. encontraron en la vulnerabilidad de las personas muchos mecanismos. Nosotros lo evitamos y fuimos ejemplo a nivel mundial del manejo de albergues. Luego tuvimos un evento de igual manera enorme, un operativo enorme en beneficio de la sociedad ecuatoriana, que fue el desalojo de 5.000 mineros ilegales que venían explotando por más de 2 años abusivamente en el sector de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. Luego tuvimos la pandemia y los dos eventos indiscutiblemente de orden público, el de octubre del 2019 y el del de junio, que comparados, que se puede ver, y aquí se hace mucho relato, mucha narrativa respecto de lo que sucedió, pero si comparamos cómo se manejaron profesionalmente estos mismos eventos en otros países, nos damos cuenta que tenemos una policía respetuosa de los derechos humanos, pero que no podemos evitar todos los riesgos a los que se expone la gente, que tenemos una policía absolutamente profesional para el mantenimiento del orden público y que en esos dos momentos en donde se quería no solamente tomar como rehén a la sociedad, sino también romper con la democracia, las instituciones fuertes como Fuerzas Armadas y Policía Nacional lograron sostener la democracia. Ahora, general, pese a todo ese trabajo, ese esfuerzo, la Asamblea Nacional lo acusó de reprimir la protesta social. Allí, ¿cómo encontrar ese equilibrio para, bueno, precautelar la seguridad ciudadana, pero también respetar todos los derechos humanos y todo lo que conlleva, ¿no? Mira, esas son las dicotomías que cuando son gobierno, en cambio, piden la fuerza necesaria. Y ahí, ojalá en algún momento, si la vida nos da la oportunidad de mirar, nosotros podremos ver el profesionalismo con el que se actúa. Pero esto es justamente lo que hay que romper. Yo creo que el Ecuador necesita una conciliación. Yo creo que estos discursos de odio tienen que eliminarse, porque caso contrario, la pacificación no va a llegar de una manera adecuada. Las policrisis que hoy estamos enfrentando no son solamente de seguridad, eso ha devenido en función de la crisis política, de una crisis económica, que hay que entenderla, una crisis económica que no ha terminado. La pandemia nos dejó muy mal en términos de economía, pero ahora vamos a tener un fenómeno del niño. El próximo año hay que pagar una deuda pública generada justamente por estos actores perversos de la política nacional que no quieren asumir sus responsabilidades. Tenemos ya un déficit fiscal sumamente importante y encima nos vamos a un debate nacional respecto de si los recursos naturales que pueden ser explotados de manera inteligente y utilizados para la prosperidad de todos, debemos dejarlos ahí. Entonces, ¿cómo vamos a financiar todos estos mecanismos? Y eso produce un fenómeno social en educación, en salud, en seguridad, indiscutiblemente. Hay que fortalecer las instituciones. Yo creo que la institucionalidad está absolutamente debilitada
Creo que hay muchos problemas de corrupción en el Estado ecuatoriano. Hay que depurar muchísimas instituciones, hay que transformar otras. A mí me parece que si tenemos problemas en frontera por el ingreso de todos estos mercados ilegales, mucho más problemas tenemos en aduana por la salida. Por eso le hemos convertido al Ecuador en un puerto de exportación. A pesar de que Colombia tiene doble océano, nosotros exportamos mucho más que ese país. Entonces, todos estos mecanismos me parece que hay que corregirlos y también un concepto distinto, porque por esa falsa concepción de soberanía nos hemos aislado del mundo. ¿Y cómo un delito transnacional lo podemos enfrentar desde lo local? Eso es un absurdo. Hay que buscar la cooperación y la colaboración internacional para lograr este gran objetivo que tenemos de bloquear un poco y mitigar la presencia de la droga en términos de violencia en el país. Ahora, general, yo le pregunto, ahora que está postulando para asambleísta con el movimiento Construye, que también impulsa la candidatura de Fernando Fernando. Villavicencio, preguntarle por qué con ese movimiento y no con otro movimiento político. Mire, nosotros, previo a estos eventos que se adelantaron indiscutiblemente por la decisión del presidente, pero veníamos ya dialogando con algunos actores políticos y veníamos dialogando en función de lo que se podía hacer en el año 2025. Lastimosamente, siempre todavía predominan algunos egos. Se ha logrado disminuir a la mitad el número de candidatos en relación al proceso presidencial anterior, pero todavía mantenemos este número de 8. Queríamos hacer un consenso mucho mayor, no hubo la posibilidad. Y nos hemos unido, yo creo que con las personas con las que últimamente hemos luchado. Fernando Villavicencio ha sido un actor político que ha defendido los intereses y ha ayudado desde las funciones públicas últimas al trabajo del Instituto de Seguridad Social de la Policía. Y a mí me parece que ese es un tema fundamental para la sociedad ecuatoriana, no solamente para los policías, hay que devolverle fe pública en las instituciones. Ese saqueo que hicieron desde lo más alto de los niveles políticos en el país de $1.000 millones a la seguridad social de la policía no puede quedar en impunidad. Hemos venido trabajando, yo fui parte de las personas con las que presentamos la denuncia. Eso nos ha costado lastimosamente no solamente los cargos, nos ha costado una permanente persecución y nos ha costado una narrativa odiosa de hacernos ver como los enemigos de la sociedad, pero en la práctica somos los defensores de ese delito tan atroz a la seguridad social de las familias policiales. Se han logrado ya varias recuperaciones y el trabajo desde la Comisión de Fiscalización fue importante. Hemos venido luchando en conjunto también contra las organizaciones criminales que han desestabilizado el país en términos de seguridad, porque no es un tema asociado a un cacique o a un líder de los que están presos, las masacres carcelarias o los problemas relacionados con la inseguridad. Esto está en un nivel mucho más alto. Muchos de los que medran de estos mercados ilegales ni siquiera están aquí, pero sí tienen operadores comunicacionales, operadores financieros para lavar el Tiene sus dinero y tentáculos tienen sus aquí. tentáculos en comunicaciones, en términos financieros para lavar el dinero y en términos de políticos para poder limitar. Además de una cooptación en la administración de justicia. El trabajo que hay que hacer es enorme. Creo que es el momento de unirnos los ecuatorianos. Creo que es el momento de reflexionar mucho mejor el voto. Creo que hay que trabajar muchísimo en una cultura democrática en los jóvenes, especialmente trabajar en ellos que tengan conciencia de la necesidad de que ese voto sea no por personas, por las verdades, porque los hechos están ahí. Nosotros no estamos pidiendo votos en términos directos, lo que estamos es contándole la verdad a la sociedad ecuatoriana y que ellos absolutamente reflexionen y tomen sus decisiones con la personalidad que les corresponde. Importante, amigos, 7:33 conversamos con el general Patricio Carrillo, fue ministro del Interior y ahora está postulando para candidato a la Asamblea Nacional con el movimiento Construye, que impulsa además la candidatura de Fernando Villavicencio. Y bueno, en toda esta situación compleja del país general, ¿usted qué expectativas tiene de conseguir una curul en la Asamblea Nacional bajo el movimiento Construye? Mire, cada momento que recorro el país, cada impresión que tengo en la calle con la gente, yo creo que hay mucha esperanza de que el apoyo que vamos recibiendo, pero que no es un apoyo, insisto, personal, es un apoyo a garantizar una,
un mínimo de sostenibilidad, de estabilidad democrática. Se necesita una base de apoyo mínima para que el gobierno de transición pueda hacer las acciones que corresponden. Y miramos con optimismo. Ha habido un grupo que ha salido a decir que, claro, yo, como fui censurado por la Asamblea Nacional, no podría ocupar o no podría postularme. Yo no he perdido mis derechos políticos. La Constitución es absolutamente clara. Los derechos políticos se pierden únicamente por tres causales, que son que a mí no me corresponde. Yo no tengo ni sentencia ejecutoriada, ni estoy inmerso en una investigación de carácter penal, y cumplo con los otros requisitos. Por consiguiente, no pueden evitar mi candidatura. Y luego será el voto ciudadano el que también y ahí sí estamos apelando, porque es necesario construir una minoría mínima que evite que esas mayorías parlamentarias asuman y crean que el poder es para poder hacer lo que les da la gana. Bueno, es importante aclarar, ¿no? Porque si bien sí, no podría ejercer un cargo público, sí un cargo de elección popular, Ujú. que eso es distinto. Ahora, en general, ¿cree que esto le afecte de alguna manera lo que fue censurado en su momento por la Asamblea Nacional para su postulación asambleísta? No, yo no creo que me tiene que afectar. Mire, yo parto desde la persona que fue mi interpelante. Mi interpelante ahora está preso por violador. Y yo he sido un oficial de policía que durante 40 años he cumplido con la patria, no he tenido una contravención de policía en mi vida jamás. Y ahí están las cartas de cada uno, ¿no? Entonces, no creo. Muchos de los asambleístas que inclusive se vieron forzados a emitir su voto en contra hoy me están escribiendo y están apoyando mi candidatura. Entonces ahí uno demuestra también lo que sucede en la política del país. Todavía hay caciques que disponen y que obligan muchas veces, y eso es lo que hay que romper. Yo creo que la Asamblea Nacional necesita un debate mucho más profundo, pero principalmente sobre los problemas que tiene el país, especialmente los problemas estructurales para buscar una solución adecuada y no creando dilemas para hacer hechos políticos y narrativas que afecten y que les ayude electoralmente. Eso creo que hay que irlo erradicando de la política ecuatoriana. General, un mensaje final para nuestros amigos oyentes que lo escuchan. Mire, yo creo que la esperanza siempre la debemos mantener, pero lo que estamos presentando nosotros no es una opción, es la única opción que tiene el país, es la única opción de personas que durante todo su tiempo han demostrado no solamente un compromiso personal, sino un compromiso con la patria, un compromiso con los ciudadanos. La lucha es frontal y ha sido así desde hace mucho tiempo con nuestro candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. La lucha de la política ambiental es fundamental y por eso hemos ubicado a una persona joven, a una ingeniera ambientalista que conoce sobre el tema y que entiende la problemática y que también propone las soluciones adecuadas ante una amenaza que ya le estamos viviendo en temas ambientales y corregir los temas de seguridad con una persona que ha trabajado 40 años sobre el tema y que sabe que sin política, sin planes, sin presupuestos priorizados, sin fortalecimiento de las instituciones y sin control adecuado de policía y de prisiones, difícilmente podemos salir del fenómeno de la inseguridad.